Bueno, esta es la clase 3 de Políticas en Educación y Salud de la carrera docente de la Facultad de Medicina en mi práctico. Y hoy vamos a trabajar un poco eh, qué es lo que pasó en la educación argentina desde los años 70 a los años 90, fundamentalmente con las normativas generales y después con las normativas de la educación superior. Eh, en la clase 2 habíamos visto un poco el proceso la, de la dictadura del 66 y la intervención de las universidades a través del episodio conocido como la Noche de los Bastones Largos, y cómo en el plano de la educación eh, básica, por así decirlo, se concretaron las transferencias de escuelas, ¿no? En ese eje que nosotros habíamos planteado entre educación eh, nacional y educación jurisdiccional y educación pública y educación privada, prevalece nuevamente a partir de los años de fines de los 60 la posición en favor de una mayor federalización educativa impuesta por la dictadura, de hecho, a través de la transferencia de escuelas primarias a las provincias y a través en el caso del sector privado, también la búsqueda de una mayor autonomía del mismo frente al Estado. El equipo educativo que concreta esto es el mismo equipo educativo que había trabajado con Frondizi, básicamente, de manera que es natural eh, que la puesta en marcha de estas políticas sea eh, similar en sus resultados y con los mismos protagonistas que había tenido aproximadamente 10 años antes. De modo que, bueno, esta tendencia a la privatización y a la descentralización es importante a fines de los años 60, digamos, transfiriéndose escuelas a las provincias, con una mayor autonomía del sector privado, y hacia 1973 se revierte en forma importante estas políticas con la vuelta de la democracia, el triunfo primero de Cámpora y después de Perón en las dos elecciones presidenciales de ese año. En el caso del sector privado, la novedad más importante la constituye la eh, prohibición, no la prohibición, pero sí el cese a partir de un decreto de la creación de nuevas universidades privadas. Es decir, hasta la vigencia de ese decreto, hasta 1976, no van a permitirse la creación de nuevas universidades privadas en el país. De modo que, bueno, sobreviene la dictadura militar de 1976. Esto genera, obviamente, como había pasado en 1966, en 1955 y en 1943 y en 1930, la intervención de las universidades nacionales, la designación de rectores afines a la dictadura y, como todo el mundo sabe, la desaparición de estudiantes y de docentes de las casas de altos estudios de todo el país. Bueno, particularmente en el ámbito educativo, la acción de la dictadura es profundamente destructiva en el sentido que eh, se da por primera vez un retroceso en términos nominales, no porcentuales, de la matrícula de la educación superior. Se establece el examen de ingreso y el cupo para todas las carreras, con lo cual aquellos que daban el ingreso ni siquiera tenían la garantía de que accediendo a un cierto puntaje accedieran a una banca en la educación superior, sino que podían acceder a ese puntaje y quedar afuera de la universidad. Eso generó también un incremento de la matrícula en los institutos de formación docente, en la educación superior no universitaria. Bueno, hay diversos procesos como puede ser desde la quema de libros hasta instrucciones para el control ideológico
en los distintos niveles, listas negras, censura, persecuciones y ilegalización de los centros de estudiantes y de los sindicatos docentes, que habían adquirido bastante volumen a principios de los años 70, exilio de muchos docentes. Digamos, hay una segunda ola de exilios. La primera ola es en la noche de los bastones largos hacia los países centrales, donde continúan investigando. La segunda ola es, por ejemplo, hacia México, hacia Brasil, donde parten muchos docentes de las universidades nacionales, también hacia Europa, y esto encuentra al fin de la dictadura, hacia el 82, después de la derrota en Malvinas, con los partidos políticos debatiendo acerca de qué debía hacerse con la educación argentina. En ese sentido, sobresale en la plataforma de Raúl Alfonsín medidas concretas para la educación. Es decir, Alfonsín establece 100 medidas para su futuro gobierno. Estas medidas salen publicadas en formato de vía pública. Y para la educación propone políticas bien concretas: el fin del ingreso por examen a la educación media y superior, la anulación de los cupos, la anulación del arancelamiento universitario. Si bien las cuotas eran bajas en la universidad, existía un arancel, había que pagar por mes, y una de las protestas que hacía el movimiento estudiantil era, por ejemplo, la quema de las chequeras, que se hizo en esa época, a principios de los años 80, para demostrar el repudio a las políticas de arancelamiento de la educación superior, junto con la normalización de las universidades. ¿Qué significa la normalización de las universidades? Fundamentalmente la reposición de las normas vigentes a 1966. Es decir, había que avanzar en la democratización de la universidad, pero no estaba claro cuál era el marco normativo, porque las universidades se consideraban como autónomas en la tradición de la reforma universitaria, y a la vez no podía restablecerse digamos, ni la normativa de la dictadura respecto a la educación superior, ni tampoco las normativas que habían impulsado las intervenciones en 1973-74, que habían sido bastante caóticas, ¿no? Había habido una primera ola de intervenciones alineadas con el gobierno de Héctor Cámpora, luego una segunda ola de intervenciones donde prevalecen los sectores más conservadores, más retardatarios. Por ejemplo, el caso de Alberto Talagano en la UBA, con reminiscencias, digamos, de corte fascista. De manera que, bueno, en ese abanico de posibilidades que tenía la transición, se opta por reponer las normas que estaban vigentes hasta junio de 1976. Pero habían pasado nada menos del 66 al 83, habían pasado nada menos que 17 años. De modo que, bueno, era una opción, si se quiere, precaria. Es decir, normalicemos con estas normas y después vemos. Se normalizan así las universidades. Más o menos en 3 años se procede a la elección de profesores democráticamente, de representantes de alumnos democráticamente y de representantes de graduados democráticamente. Se constituyen las asambleas universitarias en todo el país y se produce la normalización democrática de las universidades. Pensemos que estamos hablando de un sistema universitario completamente distinto al que habíamos tenido hasta los años 50, ¿no? Hay una expansión importante de las universidades nacionales, hay un proceso de crecimiento. Pensemos que en los años 60 y 70 se van a crear las universidades de Lomas, de Luján, de Mar del Plata, se van a crear la Universidad del Nordeste, las universidades patagónicas, van a adquirir otro volumen las otras universidades, producto del ingreso directo que se estableció brevemente en 1973 y después se volvió al ingreso por examen. De modo que, bueno, había un sistema universitario expandido y a la vez
expandido en instituciones y restringido en el acceso. Se democratiza el acceso, se permiten los centros estudiantes, se permiten los sindicatos docentes, vuelven los profesores, casi todos los profesores o la gran mayoría de profesores que habían estado exiliados, y se produce la normalización universitaria con las normas del año 66. Esta ola de democratización de la educación superior es muy relevante porque realmente masifica la universidad. ¿De qué forma la masifica? Pensemos que, por ejemplo, el ingreso directo genera una explosión de matrícula en la Universidad de Buenos Aires. Frente a eso había dos opciones: una, el curso de ingreso, que es lo que se hace en 1984, y una segunda opción, que es la que se elige finalmente, que es la del ciclo básico común. El concepto era que si había una universidad podía haber un primer año común a todas las facultades, a las 13 facultades, que entonces eran 12 porque no existían ciencias sociales, y que ese ingreso común a las facultades podía tener dos funciones. Por una parte, la de nivelar la educación secundaria. Pensemos que la educación secundaria brinda diversos circuitos educativos, es decir, que probablemente, esto lo demuestran las investigaciones, quien haya transitado una educación primaria de mayor calidad tenga mayores posibilidades de transitar una educación secundaria de mayor calidad. Incluso existían hasta el 84 exámenes de ingreso, con lo cual había filtros para pasar a la educación secundaria. Y probablemente quien haya completado una buena escuela secundaria tenga mayores posibilidades de pasar un examen de ingreso a la educación superior o de superar un curso de ingreso. De modo que, bueno, el ciclo básico común se plantea entonces como una forma de democratizar el ingreso a la universidad, de subsanar, de nivelar las deficiencias de la escuela secundaria y a la vez de posibilitar un espacio de alargamiento, si se quiere, de la decisión profesional. Es decir, el estudiante, si bien se anotaba para una carrera, y se sigue haciendo hoy, que han pasado 35 años desde la creación del CBC, en ese año el estudiante se puede cambiar de carrera menos traumáticamente que si empezó ya a cursar en una facultad. Es decir, hay materias del CBC que son, esto es bien conocido, son válidas para distintas carreras, entre ellas un tercio de entrada, que es conocimiento científico, sociedad y Estado, y después la especialización se va dando en mayor grado, pero hay una flexibilidad que posibilita que en un abanico de carreras uno pueda cambiarse en el primer año de cursada de este ciclo básico común. De modo que, bueno, se toma esta decisión trascendente en la UBA, que usualmente concentra un tercio del sistema universitario argentino, más de un tercio del sistema, y las universidades nacionales toman decisiones en sentido parecido, en el sentido de establecer ingreso directo y que la selección se haga más bien hacia el final de ese primer año y durante la carrera. Es decir, ingreso directo no significa egreso en igual proporción, sino un tamiz. Siempre hay una selección, siempre hay un tamiz, pero la cuestión es si ese tamiz da posibilita una igualdad de oportunidades, o por lo menos disminuye la desigualdad de oportunidades inicial, o si ese tamiz es arbitrario, es autoritario, es azaroso, porque en verdad cuando se toma un examen de ingreso también están las condiciones del día en el cual el estudiante o el estudiante se presentan a rendir el examen. Es decir, que se va a posibilitar un carácter más democrático, más inclusivo al acceso a la educación superior bajo distintos formatos en todas las universidades nacionales. Esta democratización cuantitativa es acompañada de una democratización cualitativa, como dijimos, la restitución del cogobierno y de la autonomía, la legalización de los centros de estudiantes, el cambio en los planes de estudio. En el caso del nivel medio se va a agregar la anulación de los exámenes de ingreso, la anulación del uniforme obligatorio, la legalización de los centros de estudiantes y diversas medidas que tienen que ver con la asistencia a la comunidad,
por ejemplo, el plan ABC, asistencia base a la comunidad, la distribución de útiles escolares, etc. El resultado, en los años 80 crece la matrícula en todos los niveles, en el nivel medio y en el nivel primario, pero estalla en el nivel superior. Se realmente masifica. En ese contexto se convoca un congreso pedagógico que se desarrolla entre 1985 y 1988. Es el segundo congreso pedagógico. Del primero habían participado solamente 150 personas, no 300 como dijimos en la primera clase, sino 150 especialistas y maestras. En este congreso pedagógico van a participar una cantidad de cerca de 200.000 inscriptos en todo el país, una verdadera movilización educativa en términos de debate. Solamente en la capital federal hay 44.000 inscriptos para las asambleas de base. Imaginemos lo que son 44.000 personas reunidas los sábados a la tarde para debatir sobre educación. Se van construyendo conclusiones a nivel de la ciudad, a nivel de las 23 provincias, 22, porque en realidad Tierra del Fuego se va a provincializar después. Y bueno, de eso se va a concluir en una asamblea nacional donde se van a reunir delegados que fueron electos por las instancias de base, las instancias intermedias, y se van a redactar informes provinciales y un informe nacional con recomendaciones acerca del futuro de la educación. Las recomendaciones del Congreso Pedagógico son bastante ambiguas, es decir, se recomienda la unidad pero también la descentralización del sistema, se recomienda la principalidad del Estado pero también la participación del sector privado, se reivindica el rol de la familia pero también el rol del Estado y de las asociaciones intermedias. En fin, no se deriva de las conclusiones del Congreso Pedagógico una ley nacional de educación. Es una materia pendiente. Y lo mismo pasa con el sistema de educación superior universitario. No se deriva de las medidas de democratización de la educación superior una norma general estable, sino que se confía en que la autorregulación de las universidades nacionales va a producir una mejora del sistema en su conjunto. También se reabre la Universidad de Luján. Esto es importante porque la dictadura no solamente disminuyó la matrícula de educación superior, sino que también cerró la Universidad Nacional de Luján en una decisión totalmente descabellada, teniendo en cuenta que ni siquiera la dictadura de Onganía había cerrado universidades, por el contrario, había creado universidades nuevas, ¿no? Con la idea de que si había muchas universidades nuevas chicas, la UBA, que era el gran monstruo masivo y politizado, iba a convertirse en una universidad más y se iba a diluir en un conjunto de universidades más chicas y más vinculadas con lo productivo y no tanto con lo social y con lo político. Pero bueno, lo importante es que quedaron de los años 60, incluso de la dictadura de Onganía, Levingston y Lanús, nuevas universidades. Se crean también nuevas universidades durante el tercer y cuarto gobierno peronista de Cámpora y de Perón, y se reabre la Universidad de Luján hacia 1984, en el marco de esta democratización educativa que promueve el gobierno de Alfonsín. De modo que, bueno, la transición democrática es bastante fructífera en términos cuantitativos, con el ingreso directo, en términos cualitativos, con estos cambios que se van a operar dentro del nivel medio, del nivel superior. Y los años 80 van a ser los años de la vuelta a la democracia y también los años de expansión en el mundo. En la Argentina llegarían con un delay, digamos, de 10 años aproximadamente, las ideas neoliberales. Básicamente, hacia 1980 se publica un libro muy, muy célebre que se llama Libertad de Elegir, de Milton y Ross Friedman, que son un matrimonio de pensadores que provocan intelectualmente al mundo con este texto, donde se postula la libre elección, no solamente en el plano de la economía, sino también en los otros planos donde el Estado tenía un rol principal, en Europa, como por ejemplo la salud y la educación,
y la idea es extender esta libertad de elección a todos los planos posibles. En el caso de la educación, pasar de un sistema de subsidio a la oferta, es decir, de repartir el presupuesto sobre la base de considerar que se debe financiar una planta de escuelas, de docentes, de no docentes y un cierto nivel de infraestructura, al concepto de subsidio a la demanda. ¿Qué sería el subsidio a la demanda? Fundamentalmente el establecimiento de un sistema de división del presupuesto donde existan unidades de capitación, donde existan unidades de subvención educativa que sigan al alumno. ¿Qué significa esto? Que, simplificando mucho, si el presupuesto educativo de un país es de 100.000, pensemos en un país muy pequeño, ¿no? Es de 100.000 dólares, y el sistema educativo de ese país tiene 100.000 estudiantes entre el nivel inicial, primario y secundario, por ejemplo, corresponde, y de esos 100.000 estudiantes existen 30.000 que van a escuelas públicas, a escuelas privadas, y 70.000 que van a escuelas públicas, el Estado debería asignar anualmente 30.000 dólares a las escuelas privadas y 70.000 dólares a las escuelas públicas de su presupuesto. Y que si al año siguiente las escuelas privadas, por algún mecanismo, ya sea publicidad, ya sea alguna ventaja que ofrecen a los padres de los chicos o a los chicos mismos, logran capturar más matrícula, por ejemplo pasando de 30.000 a 40.000, al otro año el Estado debería repartir 40.000 dólares a las escuelas privadas y 60.000 a las escuelas públicas. O la proporción que dé, porque bueno, obviamente hay crecimiento vegetativo de la población y la población escolar también crece. Pero bueno, el concepto es básicamente el subsidio a la demanda. Es una idea que empieza a expandirse por Estados Unidos y por Inglaterra, y donde van a tener mayor oído estas propuestas, pero en verdad Estados Unidos no privatiza su sistema educativo, tampoco lo hace Inglaterra, si bien Inglaterra establece los vouchers, los bonos, ¿no? Que son estos subsidios en cabeza de las familias, para que la familia lo deposite en una escuela pública o en una escuela privada. Lo va a hacer en escala muy reducida, y en realidad durante el gobierno de Margaret Thatcher la experiencia del bono, la experiencia de la financiación a la demanda va a ser una experiencia bastante limitada, lo mismo en Estados Unidos, y en Chile se va a establecer un sistema parecido a esto, donde si bien hay cierta estabilidad docente, efectivamente el presupuesto se va a empezar a distribuir directamente a los municipios, es decir, las escuelas Chile no es federal, es unitario, tiene el Estado nacional y después tiene las regiones, los municipios, y el subsidio va a ir directamente a las escuelas de los municipios o a las escuelas privadas subvencionadas, de acuerdo va a haber un tercer sector en Chile que va a ser las escuelas privadas no subvencionadas, pero las escuelas privadas subvencionadas y las escuelas estatales en Chile van a competir por la matrícula a partir de 1980. En 1980 la dictadura de Pinochet convoca un plebiscito que gana, obtiene la mayoría de los votos, donde se establece una constitución política que habilita la transferencia de las escuelas a los municipios y el subsidio a la demanda. Esto, junto con otros mecanismos bastante complejos políticos, hacen de la Constitución chilena de 1980 una construcción jurídica bastante compleja, porque para desarmarla exige una mayoría especial de los legisladores que nunca se
se logra reunir porque justamente las expresiones liberales, conservadoras, de derecha, etcétera, son bastante significativas. De hecho, el candidato de la dictadura, que es el ministro de Economía, obtiene a la salida de la dictadura en 1990 un porcentaje de votos de más de 40 puntos. Decimos, el modelo chileno en educación es exitoso porque también, porque permanece el tiempo, porque queda consagrado en la Constitución Política de Chile de 1980, porque esa Constitución recibe un aval mayoritario y porque, bueno, recién 40 años después, casi 40 años después, en 2019, se van a producir manifestaciones de un rechazo social masivo a ese modelo, ¿no? Las famosas manifestaciones de Chile de 2019. Pero bueno, volvamos a la Argentina y al tema del neoliberalismo. Aquí en Argentina las expresiones neoliberales que van a acompañar estas demandas son mucho más acotadas. No hay una reforma educativa neoliberal como hay en Chile, pero sí hay usinas que promueven la privatización de la educación. Esas usinas básicamente son, por un lado, el equipo normalista católico que había acompañado a Frondizi y a Onganía, que van a promover en los años 80, en el marco del Congreso Pedagógico, una mayor autonomía del sector privado y el principio de subsidiariedad del Estado en la educación. ¿Qué es la subsidiariedad del Estado en la educación? Es un principio mediante el cual la unidad mayor nunca debe hacer lo que pueda hacer la unidad menor. Entonces, la nación no debe hacer aquello que puedan hacer las provincias. Las provincias no deben hacer aquello que pueden hacer los municipios no pueden hacer aquello que pueden hacer las familias. Este es un poco el principio de subsidiariedad, ¿no? Pensándolo en términos de círculos, hay un círculo más amplio. El círculo más amplio sería la nación, el círculo más pequeño la familia, y la subsidiariedad iría potenciando desde lo básico del círculo más pequeño hasta el más grande. Este principio de subsidiariedad del Estado en educación es el que fomenta justamente la obligación del Estado de subsidiar a la familia, ya sea mediante un bono o mediante una distribución equitativa del presupuesto según matrícula, a la educación privada, y se va a extender hacia tanto el nivel municipal como el nivel provincial o el nivel nacional. Lo va a propiciar entonces el normalismo católico en las asambleas del Congreso Pedagógico, lo va a propiciar también el partido político de la derecha argentina más importante en los años 80, que es la Unión del Centro Democrático, la UCD, y en el caso de la universidad, la Unión para la Apertura Universitaria. Particularmente la UCD va a hacer hincapié en la necesidad de restringir el acceso a la educación universitaria, de volver a instalar el examen de ingreso, porque lo que va a sostener esta agrupación es que el ingreso directo fomenta la inflación de la matrícula y la devaluación de los títulos, es decir, se trasladan los conceptos de la economía a la educación y se postula la necesidad de restringir el acceso a la educación y evitar esta devaluación de los títulos y esta inflación de la matrícula. La propuesta de la UPA va a ser muy significativa, va a triunfar en varias de las facultades de la UBA, como son la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, y va a acompañar una prédica, que es la prédica neoliberal en los años 80, que en los años 90 va a ser tomada fundamentalmente por dos usinas, ¿no? Una es el Banco Mundial, que como organismo que promueve reformas educativas en la región, va a sustituir un poco a la usina anterior, que era la UNESCO, ¿no? La UNESCO con una mirada más de planificación a largo plazo, con utopías educativas, más alineada con el desarrollismo. El Banco Mundial va a estar más alineado con, sobre todo en los 90, con posturas neoliberales, y va a postular la restricción del ingreso a la educación superior, el establecimiento de cupos, el arancelamiento universitario, y
formas crecientes de mercantilización y privatización de la educación. Todo esto yo lo trabajo en un libro que se llama, acá está, La propuesta educativa neoliberal, Argentina 1980-2000, que es mi tesis de doctorado, y que por eso, digamos, es un tema que me interesa especialmente, me llevó muchos años investigarlo, escribirlo y defenderlo como tesis. Y esta posición neoliberal en la educación, decíamos, va a tener actores importantes, ¿no? El Banco Mundial va a ser el nuevo actor postulando estas reformas para la educación superior, el arancelamiento, dijimos, el examen de ingreso, la mercantilización de distintas maneras, por ejemplo, el establecimiento de evaluaciones de la calidad educativa por agencias que no sean el Estado, sino que sean agencias privadas. Y un cuarto actor importante que va a sostener estas propuestas de corte neoliberal va a ser las fundaciones empresariales, que van a postular más o menos las mismas propuestas, desde FIEL, la Asociación de Bancos, FIEL es la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, ADEBA, la Asociación de Bancos Argentinos, entre otros van a ser los que van a postular estas reformas neoliberales para la educación. Pero finalmente en la Argentina esas propuestas van a quedar más como propuestas dirigidas a la opinión pública y no tanto como propuestas efectivamente plasmadas en normativas y en políticas públicas concretas. Básicamente porque la respuesta social frente a esas propuestas va a ser bastante relevante. Pero vamos a un concepto mucho más general, que es el concepto de la educación como bien mixto. Estas propuestas van a sostener que la educación es un bien mixto, público y privado, y que el componente público es de reducción progresiva. Parece bastante complejo esto, pero no lo es. ¿Qué es de reducción progresiva? Es decir, imaginemos una pirámide donde en la base, la mayoría de la base es público y un ínfimo ancho de la base es privado. Y este ínfimo de la base se va ensanchando a medida que se sube en esa pirámide educativa hasta ocupar la totalidad de la punta de la pirámide. En ese sentido, la educación como bien mixto sería mayoritariamente un bien público en la base, es decir, en la educación inicial y primaria, casi todo público, el interés sería 90% público en el nivel inicial y primario, sería básicamente público en el nivel medio, un amplio predominio, pero habría un componente privado, es decir, ya el individuo con educación secundaria completa tendría un beneficio para su propia persona y no para la comunidad. Y en el caso de la educación superior, el beneficio sería enteramente para el individuo y no para la comunidad. Es decir, el concepto entonces sería fundamentalmente que el componente público del bien mixto de educación se va reduciendo progresivamente a medida que se sube en la pirámide educativa y entonces correspondería a arancelar aproximadamente el cuarto y quinto año de la escuela secundaria y toda la educación universitaria. Esto sería un poco lo que subyace a las propuestas de privatización educativa que van a circular en los años 80 y que se van a hacer fuertes en los 90 frente a la opinión pública y ya en el Poder Ejecutivo. Decimos en el Poder Ejecutivo porque, como todo el mundo sabe, a partir de 1989 asume Menem la presidencia, designa a Antonio Salonia como ministro de Educación, que había estado en el equipo educativo de Frondizi y de Onganía, impulsando políticas de federalización educativa, como se llamaba entonces, y de autonomía del sector privado. Y estas políticas van a confluir en una propuesta que es el proyecto de ley
Federal de Educación de 1991. Este proyecto de ley federal de educación era particularmente provocador para la comunidad educativa porque incluía la posibilidad de transferir las escuelas a los municipios. Es decir, potenciar las desigualdades educativas en el marco de las distintas posibilidades económicas que tienen los más de 4.000 municipios que tiene la Argentina. De manera que eso provoca un rechazo fuerte de la comunidad educativa, movilizaciones importantes de padres, de docentes, de estudiantes, y el rechazo de esa ley, que es reemplazada por una ley federal de educación que, sancionada en 1993, no incluye entre sus cláusulas ni la municipalización de las escuelas ni la posibilidad de arancelar el polimodal, porque uno de los cambios que introduce la Ley Federal de Educación 24.195 es la división del sistema entre una educación general básica y una educación polimodal. La educación general básica es establecida en esta nueva ley como un trayecto que abarca lo que se llamó históricamente jardín de infantes, sala de 5, la escuela primaria de 7 grados y los 2 primeros años de la escuela secundaria, es decir, una educación general básica de 10 años dividida en 3 ciclos, inicial y 3 ciclos de educación general básica de 3 años cada uno. De modo que la educación secundaria quedaba descuartizada, quedaba dividida, escindida entre un tercer ciclo de la educación general básica que incluía el 7º grado, el primero y el segundo, y una educación polimodal de tercero, cuarto y quinto año. Este fue un cambio muy importante que se dio a partir de 1993 y que fue implementándose progresivamente con una variedad de combinaciones, porque las provincias a partir de ahí establecieron primarizar el tercer ciclo de la educación general básica o secundarizar el tercer ciclo de educación general básica. Estas combinaciones dieron marco a una gran anarquía del sistema, en el sentido que no había un modelo único, sino que cada una de las jurisdicciones iba dándose su propio modelo. Dijimos entonces la Ley Federal de Educación 24.195 establece entonces, por una parte, un nuevo esquema con eje B y polimodal, educación secundaria o educación obligatoria, incluyendo la educación general básica de 9 años, más la sala de 5, y el polimodal. Junto con eso, la sustitución de la escuela técnica tradicional por una nueva educación técnica con trayectos formativos y con una carga horaria muy difícil de cumplir, con lo cual la educación técnica queda desguazada en poco tiempo, y esto origina el éxodo de estudiantes, por ejemplo, del Gran Buenos Aires a escuelas técnicas de capital que siguió teniendo la capital el sistema anterior a la ley federal, con escuelas primarias y secundarias y con escuelas técnicas como se las conocía hasta 1993. Hay 2 provincias que resisten solamente la reforma educativa de los 90, que son la ciudad de Buenos Aires, que insiste con su división en escuela primaria y secundaria, y Neuquén, que también insiste con esta división y con la autonomía provincial para no adaptarse a estas nuevas normas nacionales. La Ley Federal de Educación entonces encuentra resistencia en los centros de estudiantes secundarios, en los centros de estudiantes universitarios, en los sindicatos docentes, en los padres de los chicos que ven amenazada la escuela pública y en los partidos de la oposición. Cuenta con el voto negativo de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista, de distintas expresiones que después se van a sumar a lo que es la Alianza en 1997 y que va a gobernar a partir de 1999 y hasta 2001 el país. Es decir, hay una oposición social a la ley, pero también hay una oposición política. Dijimos entonces que
esta ley de educación federal, esta ley federal de educación se instala sobre la base de dos cuestiones no menores, ¿no? Que estuvimos desarrollando en estas clases. La primera es la progresiva federalización del sistema. Habíamos dicho, Frondizi transfiere escuelas a las provincias, Onganía transfiere escuelas a las provincias, la dictadura de 1976 termina de transferir todas las escuelas primarias nacionales a las provincias y finalmente en 1992, un año antes de la Ley Federal de Educación, y ya con Cavallo como ministro de Economía, se pasan las escuelas secundarias y los institutos terciarios no universitarios de formación docente o técnica a las 24 provincias. Es decir, se completa la federalización del sistema en 1992 durante el gobierno de Menem y siendo Cavallo ministro de Economía. Es una decisión administrativa y esto también genera problemas porque las provincias al poco tiempo tienen dificultades para pagar los sueldos y eso desemboca en la gran protesta de los docentes que va a ser la carpa blanca, los maestros ayunando, los artistas solidarizándose, la protesta social con apoyo de personalidades de todo el mundo, etcétera, a los docentes argentinos. De modo que, bueno, federalización educativa entonces es una de las razones que impulsan la Ley Federal de Educación. Si se habían transferido las escuelas a las 24 provincias, entonces debía haber un marco normativo que diga, ya que las escuelas son provinciales, de qué se va a ocupar el Estado Nacional en esta nueva etapa, para qué tenemos Ministerio de Educación Nacional, cuál es la norma nacional que debe regir la educación en Argentina, ya que no hay escuelas en órbita del Ministerio de Educación. Las únicas escuelas nacionales que quedan después de la transferencia de 1992 son las escuelas de las universidades, pero las escuelas de las universidades están amparadas por justamente la autonomía de las universidades. Y eso nos lleva de lleno a la reforma constitucional de 1994. La reforma constitucional de 1994 no es menor porque impacta directamente en el sistema universitario, ya que establece la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. La consagra constitucionalmente, es decir, según la Constitución del 94, solamente las provincias y las universidades son autónomas. Esta autonomía cubre, por supuesto, a las 57 escuelas medias dependientes de las universidades nacionales. Pensemos, en el caso de la UBA tenemos 6. Yo estoy justamente en educación media de la UBA, que son el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela Carlos Pellegrini, la Escuela Agropecuaria, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, el ILSE, la Escuela Técnica de Villa Lugano y la Escuela Ramón Cereijo de Escobar. La Universidad de Córdoba tiene el Nacional de Montserrat, la Escuela Manuel Belgrano, la Universidad de Rosario, el Colegio Libertador San Martín, la Universidad de Mar del Plata, el Colegio Arturo Illia, pero básicamente lo que queremos señalar es que solamente estas escuelas de las universidades son las escuelas que quedan en órbita nacional después de 1992 con la última transferencia. Dijimos entonces, normativamente era necesaria una legislación nacional porque se había producido la transferencia y además porque el Congreso Pedagógico de 1900, que había concluido en febrero del 88, había recomendado una ley nacional de educación. De modo que, se sanciona con mucha protesta social y política y con oposición política esta ley federal de educación que Capital Federal y Neuquén no reconocen. Y en el ámbito de la educación superior hacía falta una norma, ya que la normalización que se había producido en los años 80 había sido, no había establecido una normativa general que se esperaba justamente que se derivara del Congreso Pedagógico, sino que había establecido normas puntuales para el gobierno de las universidades, restituyendo la autonomía del gobierno, la legalización de los centros, la cuestión de los concursos, por ejemplo, que era una cuestión bastante ríspida porque pensemos que cuando se produce la llegada de la democracia
había muchos profesores que tenían sus cargos durante la dictadura, entonces si se eliminaban esos cargos docentes, se corría el riesgo de una venganza indiscriminada contra todos los profesores que habían trabajado durante la dictadura, que incluía a muchos profesores que tenían los méritos para hacerlo. De modo que lo que se va a optar es fundamentalmente por una normativa donde se vea caso por caso la situación de los docentes que habían trabajado entre 1976 y 1983. Pero bueno, volviendo al tema más general, era necesario una normativa porque el gobierno de Alfonsín había delegado en el Consejo Interuniversitario Nacional, en el CIN, que es el que nuclea a los rectores de las universidades nacionales, el establecimiento de acuerdos para el conjunto del sistema. Es decir, se había apostado por una autorregulación del sistema. Entonces, sobre la base de que había existido un congreso pedagógico y sobre la base de que los acuerdos del CIN eran insuficientes, se establece la necesidad de, se impulsa la necesidad de una nueva ley de educación superior en los años 90. Esta va a ser la ley 24.521, que va a ser importante porque estamos hablando de normativa que ya está vigente. Es decir, estamos hablando de normativa que ya tiene 25 años, pero que está en plena vigencia y que es importante porque afecta a la vida universitaria, a la vida académica, a la vida profesional de ustedes como profesionales de la salud. Esta va a ser la Ley de Educación Superior 24.521, que se va a sancionar en 1995 con características similares a la ley federal. ¿Por qué con características similares? Porque la Ley de Educación Superior va a tener también una oposición social y una oposición política. Una oposición social porque efectivamente de vuelta a Centro de Estudiantes, la Federación Universitaria Argentina, los sindicatos docentes van a pronunciarse en contra del arancelamiento, fundamentalmente, de la restricción del ingreso, del recorte de la autonomía universitaria establecida en varias disposiciones y van a oponerse en las calles. Va a haber una movilización callejera importante. Y políticamente también porque cuenta con el voto negativo de la oposición política. Vamos a repasar un poquito la Ley de Educación Superior. Hay una primera parte de los fines y objetivos, estructura y articulación, derechos y obligaciones de los docentes y de los estudiantes. Fundamentalmente, en esta primera parte, bueno, son objetivos más generales que se establecen, los deberes y los derechos de los estudiantes, las responsabilidades luego jurisdiccionales, es decir, las instituciones universitarias quedan en la órbita nacional y las de la educación superior no universitaria, ya sea de formación docente o de formación técnica, quedan en jurisdicción como estaban de las 24 provincias. Pensemos que la reforma constitucional había incluido, aparte de la autonomía y autarquía universitaria, la cuestión de las autonomías provinciales, donde van a quedar radicadas las instituciones no universitarias de formación docente y de nivel técnico. El artículo 29 es importante porque dice que las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e institucional que comprende la de dictar y reformar sus estatutos, definir sus órganos de gobierno, administrar sus bienes y recursos, crear carreras, formular y desarrollar planes de estudio, otorgar grados académicos, impartir enseñanza, establecer el régimen de acceso, designar y remover al personal, establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción, revalidar títulos extranjeros, fijar el régimen de convivencia, desarrollar y participar en emprendimientos, mantener relaciones de carácter educativo con instituciones del país y del extranjero, reconocer asociaciones de estudiantes. Es decir, que hay una
amplia autonomía académica de las universidades nacionales en el artículo 29. En el 30 dicen que las instituciones universitarias solo podrán ser intervenidas por el Congreso de la Nación o durante el receso y al referéndum del Congreso por el Poder Ejecutivo por un plazo determinado no superior a los 6 meses por las siguientes causales: A, conflicto insoluble dentro de la institución que haga imposible su normal funcionamiento; B, grave alteración del orden público; y C, manifiesto incumplimiento de la presente ley. Es decir, que la policía no puede entrar en las universidades nacionales. Las universidades solamente pueden ser intervenidas en los casos y con las características que establece este artículo 30, ¿no? El artículo 31 dice: la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida. Y el 32 dice que contra las resoluciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales impugnadas con fundamento, los estatutos y demás normas, solo podrá interponerse recurso en la Cámara Federal de Apelaciones. Es decir, que los estatutos universitarios y las disposiciones de las asambleas y de los gobiernos universitarios solo podrán ser apeladas judicialmente. Anteriormente, el Poder Ejecutivo en 1990, a través del decreto 1111, establecía que el Ministerio de Educación era una especie de tribunal de alzada frente al cual las universidades podían presentar sus decisiones y finalmente en esa instancia se decidían si eran válidos o no. Esto cambia sustancialmente con la Ley de Educación Superior, que consagra la revisión judicial, únicamente judicial, de las decisiones de las universidades. En el capítulo 3 dice las condiciones para el funcionamiento de las universidades. Dice en el artículo 37 que para ingresar como alumno a las instituciones universitarias se deberá reunir en el artículo 35 con las condiciones previstas en el artículo 7. Vamos a leer el artículo 7. Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 que no reúnan esa condición podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que se establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios. Es decir, que se permite que un mayor de 25 años que no haya completado estudios secundarios, por sus competencias especiales que debe demostrar en un examen, puede ingresar excepcionalmente a cursar carreras universitarias. Después se habla, del régimen de títulos en la sección 2 a partir del artículo 40, que comprende exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado, magíster y doctor. El reconocimiento oficial de los títulos será otorgado por el Ministerio de Cultura y certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional. Esto es el artículo 42, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque establece que la formación académica es habilitante para el ejercicio profesional. Pensemos que este es un debate que siempre se da en la educación superior, si debe ser coincidente el título académico con el título profesional. Y en ese sentido, las ciencias de la salud son diferentes a otras disciplinas porque la habilitación profesional está diferenciada de la formación académica, cosa que en otras disciplinas es completamente coincidente.